con el primer reconocimiento a la trayectoria de uno de los investigadores que ha tenido impacto en los asuntos de etnobiología. Antes de empezar, quisiera decir que me siento muy emocionado por el lugar en el que estoy, por las instituciones que estoy representando, porque la Universidad Michoacana fue mi lugar de formación, primero. Luego, es para hablar de una persona muy cercana a mí. Es mi maestra más querida, con la que tuve la formación de doctorado, que además estoy encantado de haber estado en el CIESAS, institución que ella representa formidablemente. Y en último lugar, ser representante de la UNAM, que es ahora mi lugar de trabajo. Agradezco la confianza que pusieron en mí los organizadores, el doctor Fabio Flores, la doctora Ana Isabel Moreno, el doctor Andrés Camus, de llevar la batuta en este evento. Así entonces, el reconocimiento es a la trayectoria de la doctora Teresa Rojas Rabiela, que es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde obtuvo el título de etnóloga con especialidad en etnohistoria, la maestría en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en Ciencias Sociales con especialidad en antropología en la Universidad Iberoamericana. Desde 1973 es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, institución de la que fue directora general de 1990 a 1996. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985, nivel 3. Recibió el premio Francisco Javier Clavijero en las áreas de Historia y Etnohistoria que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia la mejor tesis de doctorado en 1985. El premio de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de las Ciencias en 1987. La medalla Manuel Rodríguez Lapuente, reconocimiento en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara en 2003 y la medalla académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología en 2004. Sus áreas de especialización en la investigación son la historia de la agricultura, de las obras hidráulicas, de la tecnología y de la organización laboral de Mesoamérica, durante el periodo prehispánico tardío y colonial temprano. Actualmente realiza un proyecto sobre el proceso de cambio tecnológico en materia hidráulica durante el periodo de contacto, particularmente en el seno de los pueblos de indios novohispanos, en el contexto mayor de las transformaciones ambientales y sociales que caracterizaron dicho periodo. Otra línea de investigación que desarrolla se enfoca en el estudio de las representaciones visuales de indígenas y campesinos mexicanos, particularmente en fotografías históricas anteriores a 1950. Fue promotora de la creación del Archivo Histórico del Agua, Comisión Nacional del Agua, y de la modernización del Archivo General Agrario, Registro Agrario Nacional. En materia de proyectos editoriales, cabe destacar que fue promotora y directora de la colección agraria, compuesta por 20 volúmenes, coedición CIESAS-RAN, de la serie Vidas y Bienes Olvidados, Testamentos Indígenas Novohispanos, 5 volúmenes, CIESAS-CONACYT-AGN. Coordinadora, con Ignacio Gutiérrez, de los 8 discos compactos El Mundo Indígena, Iconografía de la Luz, catálogo electrónico de la Fototeca Nacho López, del INI y CDI. De los 3 que integran la memoria agraria en imágenes CIESAS-RAN, codirigió con Mario Humberto Ruz la colección Historia de los Pueblos Indígenas de México, CIESAS-INI, obra multiautoral en la que se aborda el periodo que va de la conquista a la revolución, que ha visto la salida de 24 tomos. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros, artículos y capítulos de libros: Las siembras de ayer, la agricultura indígena del siglo XVI, la cosecha del agua, pesca, caza de aves y recolección de otros productos biológicos en la Cuenca de México, la agricultura prehispánica, el indio en la prensa nacional mexicana del siglo XIX, catálogo de noticias, la presencia indígena en el periodismo mexicano del siglo XIX, catálogo de noticias con Antonio Escobar del 4º tomo, presente, pasado y futuro de las chinampas, agricultura indígena, pasado y presente, la agricultura chinampera,
compilación histórica, Historia General de América Latina, volumen 1, con John Murra. Histórica, 100 ventanas a paisajes de antaño, con Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, diversos artículos en The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures, El agua de la antigua Mesoamérica, usos y tecnología, 100 ventanas a los paisajes de antaño, fotografías del campo mexicano de hace un siglo, con Ignacio Gutiérrez, letras y huellas del maíz del siglo XVI, del siglo XVI a 1914, también con Ignacio Gutiérrez. Ha coordinado numerosas investigaciones colectivas sobre los temas antes mencionados, así como proyectos de recopilación hemerográfica y documental, cuyos productos son índices, catálogos, compilaciones de manuscritos coloniales, de periódicos del siglo XIX y fotografías históricas. Ha sido docente del CIESAS, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana, del Colegio de México, de la UNAM, del Colegio de Michoacán, de la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha dirigido 38 tesis de posgrado y licenciatura, ha dictado numerosas conferencias a públicos especializados y general, es integrante de diversos comités editoriales y sociedades científicas, y lo mejor, es mi amiga. ¿Por qué un reconocimiento en el marco de un congreso de etnobiología? La contribución de la doctora Rojas a la etnobiología la podemos ver en varios de sus trabajos que ya mencioné antes. De manera particular, lo detecto yo, es el interés que ha tenido por los testamentos indígenas novohispanos. ¿Por qué en ellos? Porque es una fuente muy rica. La propia Teresa Rojas lo dice así: muchos son los temas y problemas que pueden estudiarse a nivel etnográfico, para hacer reconstrucciones culturales e históricos, para realizar estudios evolutivos. A partir de los testamentos y documentos gráficos asociados, es una fuente que permite conocer los bienes materiales en su contexto, en la familia, el pueblo, la comunidad y la región. Casas, solares, tierras de cultivo y eriazas. Con el pueblo, con su respectiva ubicación, calidad y medida, formas de tenencia, toponimia, instalaciones de riego, jagüeyes, pozos, cuescomates, corrales, hornos, casas de gallinas, plantas y animales domésticos y silvestres, instrumentos de trabajo, medios de transporte como canoas, carretas, bestias de carga, hilos, telas y materiales para confeccionar prendas de vestir, metates y otros enseres de casa, cocina, joyas, adornos, entre otras cosas. Fin de cita. Su objeto de estudio, entonces, ha sido el indio, que es uno de los conceptos más importantes para entender el periodo virreinal, en el que es prácticamente una de las mejores especialistas. Ahora, hace un rato escuchaba entre las preguntas al ponente anterior que faltaba una mención a la historia ambiental. La trayectoria de la doctora Rojas es justamente ese enlace y este diálogo que se genera entre distintas disciplinas. ¿Qué es lo etno? No lo voy a definir aquí, pero la antropología da este sustento, lo etno, lo etnográfico, hacer el trabajo de campo, ir directo a las personas. Y esto es lo que hace la doctora Rojas. Lo hace en trabajo de campo con vivos y lo hace en trabajo de campo con muertos. Los testamentos es una de las mejores formas que se tiene para poder hacer preguntas a gente que ya no está. Y que este ya no está dejó un material tan rico y tan abundante que nos puede hablar de muchísimas cosas. Ahora, entonces les hablaba del indio como sujeto de estudio. ¿Por qué es tan importante el indio? Porque se reconocen cosmovisiones, se reconocen formas, se reconocen personas, formas de organización política, territorial, formas de entender las relaciones entre el hombre y el medio ambiente. Esa es la parte rica de la investigación de la doctora Rojas, que hace un balance muy interesante entre estas personas, entre estos grupos,
y la forma en que conviven con su medio ambiente, las relaciones que se ejercen, las relaciones sociales de poder que se ejercen a partir de los recursos naturales existentes y cómo se accede a ellos. Estos son los trabajos de la doctora Rojas y esa investigación entonces ha permitido tener un diálogo con disciplinas, que en este caso es la etnobiología. Guillermo Bonfil, que fue uno de los maestros de la doctora Rojas, señala que la categoría de indio es una categoría supraétnica, que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema global, del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a una relación colonial. ¿Por qué esta cita? Porque me parece muy importante entonces definir que el concepto de indio, aunque fue una categoría impuesta, implica un reconocimiento de sociedades complejas que detrás de ellos tienen formas. Y espero que sea de lo que nos hable después la doctora Rojas. Entonces, ya para cerrar, la contribución de la doctora Rojas está justamente en reconocer estas personas, reconocer ese papel que tienen como actores no pasivos, sino como actores que negocian, que se enfrentan, que luchan y que cuestiona esta forma de los indios en el discurso tradicional histórico de que fueron los pobrecitos vejados a los que los españoles vinieron y sometieron. De ninguna manera los presenta así la doctora Rojas. Son los que hacen resistencia, los que existen en este momento, los que tienen un trasfondo cultural y que ese trasfondo cultural se puede ver representado en la manera en la que siguen practicando sus actividades agrícolas e hidráulicas en el presente. Así que muchas gracias, doctora Rojas. Bueno, estoy un poco nerviosa, emocionada y agradecida con todos ustedes por su presencia. Me gusta mucho ver un auditorio como este, poblado por jóvenes, unos no tan jóvenes, pero muchas mujeres. Eso me gusta mucho, porque creo que incluso en la historia que les voy a platicar, pues aparecen prácticamente 0 mujeres, porque casi todos mis profesores fueron hombres. Pero creo que ya en mi generación y en las actuales de los biólogos, no, gracias, hay de los biólogos, de los antropólogos, etcétera, hay una presencia muy importante de mujeres. Y esperamos pues ver pronto a los alumnos de ustedes. Y bueno, hace un momento, esto no venía yo preparada, pero hace unos cuantos días precisamente me entregaron un libro que desde hace varios años, desde hace muchos años más bien, estaba preparando Guillermo Bonfil, uno de mis maestros, precisamente con el que salí a mi primera práctica de campo a la región de Chalco, Amecameca. Entonces voy a hacer esta pequeña desviación y así le hago propaganda. Es un libro que acaba de salir en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Corridos, Trovas y Bolas de la región de Amecameca, Cuautla, colección de don Miguelito Salomón. Aquí recogimos un texto póstumo de Guillermo, ya publicado en sus obras escogidas, y otro mío, donde cuento la experiencia de cuando fui su estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y relato lo que Bonfil y el grupo que fuimos con él a esta región en los 60s realizamos, aprendimos con él, y Ricardo Pérez Monfort, a quien le pedí que me ayudara en la parte de la música, del periodo de
de los periodos varios que cubren esta colección, que desafortunadamente son solo las letras de estos corridos, bolas, canciones, y no es solamente entonces los textos, sino la música. Pero acá con Raúl Eduardo González, que es un investigador de la Michoacana de literatura, que también nos ayudó un poco en esta edición, con el propio Ricardo, que es músico, vamos a tratar de hacer algún tipo de rescate también de las letras con la música, ¿no? Entonces, ese es algo muy lindo y muy, pues, que me ha dado mucha alegría. Después de muchos años que yo tenía por casualidad, bueno, no por casualidad, sino por suerte, las dos colecciones que fueron de este hombre, Miguelito Salomón, que yo conocí. Yo lo veía viejísimo, pero debe haber tenido como 50 años. Cuando era yo chamaca, hice trabajo de campo por allá. Este hombre había sido trovador, tocaba el bajo quinto, y hasta que su esposa, cansada de tanto ir y venir de su marido en las ferias y en las cantinas, le rompió el bajo quinto en la cabeza. Entonces acabó con la carrera musical de don Miguelito. Pero conservaba 2 libros de letras de antiguos de sus maestros, y cuando murió Guillermo Bonfil, su familia me regaló uno de estos 2 libros con una colección de letras muy amplia. Y después, cuando murió don Miguelito Salomón, la familia cercana, que son mis compadres, la familia cercana de don Miguelito, me obsequió el segundo libro. Así que esta es la historia de esta obra, que me lleva pues a uno de mis maestros de la Escuela Nacional de Antropología. Entonces voy a leer mi texto porque me es más fácil, para no ocupar más tiempo del debido y poder escuchar a los músicos. Entonces quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores del Congreso por este reconocimiento a mi trayectoria, que en verdad, como les digo, me emociona y me honra. Particularmente a los doctores Fabio Flores y Andrés Camus, así como al comité organizador y a todas las instituciones patrocinadoras. Muy especialmente a Ana Isabel Moreno, a Gerardo Hernández Cendejas y a Víctor Ávila, que acaba de hablar sobre mí, porque son mis amigos, como dijo Víctor, y sé que ellos estuvieron en parte detrás de la propuesta para reconocerme. Decidí, al ser invitada a dar esta plática, pues necesariamente referirme a mi propio etno, es decir, a mi propia identidad como etnohistoriadora, que eso soy, lo cual significa que soy una etnóloga, una antropóloga, que trabaja con poblaciones ya desaparecidas a la manera de una etnóloga de campo, pero utilizando los testimonios históricos dejados por estas o por sus contemporáneos en documentos escritos. Mencionó Víctor los testamentos, que es una fuente que me sugirió Luis Reyes García, uno de mis maestros, que podía contener información de esa muy difícil de encontrar en otras fuentes generales sobre la agricultura, las herramientas y una serie de restos materiales de material para la reconstrucción de la historia de la agricultura en el siglo XVI, en el cambio de Mesoamérica a la Nueva España. También, además de los documentos históricos propiamente dichos, he utilizado fotografías y he tratado de analizar restos materiales en el campo y huellas en el paisaje, entre otros testimonios útiles para estas reconstrucciones. Y también en ocasiones, y en combinación con lo anterior, he hecho trabajo de campo para conocer in situ esas huellas y restos materiales, o bien para hacer etnografía, un recurso metodológico complementario al trabajo histórico propiamente dicho, ese recurso que suele llamarse analogía etnográfica.
Lo anterior ha significado que he tenido que combinar las teorías y metodologías de dos disciplinas bien establecidas y consagradas, la historia y la etnología, pues la etnohistoria es claramente un campo interdisciplinario cuyo objetivo es reconstruir la vida social y cultural de personas y colectividades del pasado, particularmente las indígenas, para conocer tanto los procesos de continuidad como los de cambio a través del tiempo. En cuanto a los temas y problemas que he abordado a lo largo de mi carrera como investigadora de ya más de 4 décadas, parece canción de Arjona, ¿verdad? Pero cuando lo escribí dije, no lo dices, pero bueno, sí, son 45 años siempre en la misma institución, en el CIESAS, que ha sido muy generosa conmigo. Y como acaban de escuchar, han girado básicamente en torno a la agricultura y a la hidráulica, particularmente durante las épocas mesoamericana y novohispana, y en el ámbito de las regiones y los pueblos indígenas y campesinos. Me he ocupado así de la tecnología agrícola, hidráulica, de los repertorios de cultivos, de ahí he aprendido mucho de los biólogos, particularmente de Arturo Argueta, que ha sido una especie de maestro mío desde hace también varias décadas ya, Miguel Ángel Martínez Alfaro, bueno, varias de las personas que mencionó el doctor Casas, que tuve la fortuna de conocer. También las herramientas que he mantenido contacto y aprendí mucho de Artemio Cruz, un agrónomo de los alumnos de Hernández Xolocotzin, las obras de infraestructura como los canales, acueductos, etcétera, la organización del trabajo y las transformaciones derivadas de esas actividades en el ambiente y la sociedad. Dado que la época que he privilegiado en mis estudios, ya lo dije, ha sido la de contacto, es decir, el siglo XVI, he podido documentar el antes y después de Mesoamérica, sin duda uno de los más trascendentales de la historia de nuestro país, puesto que en él ocurrió un cambio profundo en muchos órdenes y cambió para siempre la historia de esta región. Me impresiona en especial la pérdida demográfica y sus consecuencias en todos los órdenes de la vida, de lo ambiental a lo político, lo económico y lo social. Tenemos que pensar que hubo una pérdida, según las investigaciones pues, más actualizadas, entre 80 y 90% de la población indígena, y lo que esto significó en términos humanos y ambientales y políticos, en fin, en todos los órdenes. Lo que ahora ensayo es una interpretación general sobre cómo funcionaban las sociedades mesoamericanas durante el periodo previo a la conquista española, ese que podemos documentar a través de las fuentes escritas producidas durante la colonia temprana, combinadas con la información arqueológica. Me refiero específicamente al siglo XV y a las 2 primeras décadas del siglo XVI. Estoy tratando de dar respuesta a una preocupación que hace muchos años escuché al creador del concepto de Mesoamérica, el etnólogo Paul Kirchhoff, en un seminario que impartió hacia 1973, o 2 específicamente en la Universidad Iberoamericana, que fue entonces cuando lo conocí. Él se preguntaba cómo había sido posible que Mesoamérica, la superárea de civilización americana, una de las 2, se hubiera podido desarrollar sobre una base material tan modesta, tan débil, decía él, con tantas carencias, dirían otros. No había rueda, no había, uso de la rueda en máquinas, no había animales de trabajo, ganado, no había arado, no había máquinas complejas, etcétera, etcétera. Un largo etcétera de carencias, ¿no? Según este tipo de planteamiento. Obvia decir que a partir de los años 40, diversos investigadores, arqueólogos y etnólogos, entonces y hasta ahora, hemos buscado respuestas y explicaciones a ese aparente desequilibrio entre la estructura material y la superestructura, para usar conceptos entonces en boga en tiempo de Kirchhoff, a partir de lo que claramente fue un desarrollo endógeno en el área, es decir, un desarrollo original independiente. Hablo de arqueólogos y etnólogos como Pedro Armillas, Ángel Palerm, Julian Stewart, Richard McNish, Ken Flannery, William Sanders, algunos de los cuales también mencionó el doctor Casas, entre los que estuvieron activos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Tuve la suerte de que varios de ellos fueran mis maestros, Armillas, Palerm, Flannery y Sanders,
Y gracias a ellos y a etnohistoriadores como Pedro Carrasco y Luis Reyes García, que fueron autores de trabajos fundamentales sobre la organización sociopolítica y económica del México prehispánico, así como editores de fuentes primarias indígenas para poder documentar casos concretos e ir más allá de las afirmaciones contenidas en las crónicas e historias generales. Respecto a los estudios de la agricultura campesina o tradicional contemporáneas, que también contribuyeron a cambiar la imagen que de ella se tenía en el siglo pasado, me refiero al siglo XX, no puedo dejar de mencionar a Efraín Hernández Xolocotzi, el famoso ingeniero Hernández X, quien no fue mi maestro directo, pero contribuyó con sus investigaciones y sus enseñanzas, sus pláticas sobre los agroecosistemas tradicionales para este objetivo de ampliar nuestro conocimiento sobre la agricultura practicada por los campesinos e indígenas mexicanos. Y es por esos caminos abiertos por estos maestros, directos e indirectos, he seguido por ahí transitando, orientando una parte de mis propias investigaciones, aunque también abriendo algunas otras, creo. Sobre ellas ofrezco a ustedes una especie de repaso a manera de desfile, donde aparecen primero, o aparecieron porque ya son pasadas, ya las mencionó brevemente Víctor, el doctor Víctor Ávila, perdón, fueron pues las obras hidráulicas, con Palermo como guía inicial, con el uso de fuentes primarias del Archivo General de la Nación, que yo localicé bajo su dirección sobre este tema de las obras hidráulicas prehispánicas y supervivencia en la Cuenca de México durante la colonia temprana. De aquí derivó mi tesis sobre obras hidráulicas prehispánicas y coloniales. Enseguida aparecieron las chinampas contemporáneas y antiguas, uno de esos temas que empecé también muy temprano y que no te dejan porque la problemática de la región pues continúan milagrosamente casi existiendo las chinampas. Junto a esto hice, gracias a una exposición que iba a haber en el museo que hubo más bien sobre la pesca en México, por invitación de Bonfil, hice un trabajo sobre la pesca, la caza y la recolección lacustres en la Cuenca de México, con fuentes y con trabajo de campo, donde aprendí de mano de los chinamperos de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, no solo sobre estas actividades de pesca, caza y recolección, sino sobre todo de la agricultura, de las prácticas y de los sistemas de cultivo intensivos en humedales, que me sirvió mucho posteriormente para realizar investigaciones un poco más amplias. Así surgió el tema de la agricultura y la irrigación en Mesoamérica durante el periodo de contacto, una obra general de síntesis que me sirvió de tesis de doctorado, que se llamó Las siembras de ayer, y ha publicado La agricultura indígena del siglo XVI. En cuarto lugar, pongo el estudio de la organización del trabajo políticamente organizado en Mesoamérica. Sí, todo esto se fue pues concatenando, como siempre pasa en nuestras investigaciones. Tengo mucha competencia, ¿verdad? Este estudio sobre la organización del trabajo, aquel orientado a la construcción y mantenimiento de las obras públicas, que sin duda fue la base, y esto me importa mucho recalcarlo porque tiene que ver con el planteamiento de Kirchhoff. Esta organización social del trabajo fue la base sobre la cual descansó, diríamos, todo lo que se puede decir la organización de la energía social de aquel tiempo. Al no haber ganado, al no haber animales de carga, de tiro y otra serie de implementos, máquinas, pues prácticamente todas las actividades dependían del trabajo humano. Esto es algo muy característico y bueno, a este asunto he dedicado varios artículos etnohistóricos con fuentes novohispanas sobre el que se llamó Coatequitl, o trabajo forzoso en obra pública, el que sería el tequio, también a nivel de los pueblos, de los señoríos y del Estado, organizado por el Estado.
Ya en años más recientes he estado metida con el que fuera mi alumno en la ENA, Ignacio Gutiérrez Rubalcaba. Con él estoy construyendo ahora un mapa nuevo, un nuevo mapa más bien, de la distribución de los regadíos prehispánicos según las fuentes históricas del siglo XVI. Armillas fue el primero que intentó este estudio de ver, bueno, qué tanto regadío, esto es antes incluso de Wittfogel y la difusión de ese trabajo sobre el despotismo oriental. Armillas hizo un primer intento de localizar los sitios en Mesoamérica con riego. Después, Paler, que era un poco menor que él, ambos refugiados españoles, siguió el proyecto y publicó un primer mapa muy importante de la distribución de los regadíos según las fuentes históricas. Ahora, Ignacio Gutiérrez y yo hemos ampliado con muchas más fuentes, puesto que ahora tenemos más publicaciones y con documentos, de hacer un nuevo mapa ya con los sitios geolocalizados y ubicándolos en los ríos correspondientes en un mapa general. Esperamos pronto ver publicado esta investigación, que va a ir acompañada de las fuentes que sirven de sustento al mapa, para que cualquier persona pueda tenerlo y pues abarca prácticamente todo el área de Mesoamérica, excepto, como lo dijo Armillas, una cosa de perogrullo, pero excepto en donde la lluvia era abundante, que es toda la vertiente del Golfo, pues ahí no hubo regadíos, pero el resto de los ríos de Mesoamérica, sobre todo de la vertiente del Pacífico, pues estuvo ampliamente presente el regadío. Y esta búsqueda sobre las características de los sistemas de riego prehispánicos nos ha llevado a una investigación sobre uno de los dos tipos de presas utilizados desde la era mesoamericana hasta el presente. Esto es una cosa muy interesante y muy sorprendente para nosotros. Me refiero a las presas de derivación efímeras, a las que se le ha prestado en realidad muy poca atención en la literatura, precisamente por su naturaleza temporal, dado que los campesinos irrigadores las renuevan cada año con materiales que toman de su entorno. Entonces, cada año, año tras año, las presas se construyen para irrigar en tiempo de secas, en ríos permanentes, en arroyos permanentes, y cuando el río crece, pues se lleva las presas, que son de varas, de ramas, de lodo, de céspedes, de arena y en fin, de puros materiales, les digo, depende de la región. Y estas presas efímeras las hemos encontrado asociadas con terrazas artificiales. Esto es algo muy sorprendente, nadie lo había registrado. Un tipo de terraza no de ladera de montaña, sino de las llamadas terrazas de valle, que no se había, como les digo, reportado hasta ahora. En el libro de Donkin sobre este tema del aterrazamiento en América Latina, dice este autor que no existen estas terrazas en América, pero bueno, ya las encontramos en el libro incluso que publicó Ana Isabel sobre etnoagroforestería y bueno, Toledo, que lo presentamos el año pasado. Hay un artículo que demuestra esta asociación entre presas derivadoras efímeras que riegan por gravedad, eso no lo menciona, perdón, y las terrazas de cultivo en estos lechos. De hecho, se construyen las terrazas sobre los lechos de los ríos, no son las riberas, sino se hacen artificialmente en los lechos, una cosa muy preciosa, la verdad. Estamos muy emocionados. Entonces, bueno, y estamos proponiendo ya para cosas de la historia, que este tipo de presa y no la de almacenamiento fue la usada predominantemente en los sistemas de riego prehispánicos, además de ser un caso muy interesante de persistencia tecnológica, pues están presentes en muchos ríos de la geografía mexicana actual y ya en sistemas pequeños, incluso en el río Sonora. Veníamos platicando con Diana en el camino hacia acá, cómo ese río que fue contaminado por la minera en Sonora, pues contiene este tipo de presas efímeras o presones, llevan distintos nombres, pero es muy interesante cómo al margen de los grandes sistemas de riego con presas existen usadas por los campesinos
estos sistemas hermosos de riego. Y bueno, ya para no aburrirlos, va el último tema que estamos también en este momento trabajando, que se desprende de este interés por lo que cambió cuando llegaron los españoles, con lo que traen los españoles de la mano, muchos pues de tradición, si hablamos de irrigación, de los árabes, pero pues también de otros orígenes, muchos de los rasgos arquitectónicos o de los elementos arquitectónicos tipo el arco, pues tienen otros orígenes no árabes, sino romanos y otros griegos y de otras procedencias de Egipto, de Mesopotamia. Entonces estamos abordando el tema de las obras hidráulicas y cómo prehispánicas y cómo se transformaron, fueron desplazadas o persistieron a partir de la llegada de los españoles, para conocer estos procesos de continuidad y cambio que son como el punto nodal de las investigaciones etnohistóricas que, bueno, no solamente yo, sino muchos otros de mis colegas abordamos, que fueron desencadenados por las innovaciones, ya como dije, como los nuevos cultivos, la ganadería, que fue una verdadera revolución. Ustedes saben, hay estudios de Crosby, básicamente, sobre la revolución biológica ocurrida a partir de la introducción de nuevos cultivos de ganadería. Y bueno, además, en los asuntos técnicos, la rueda en maquinarias, porque la rueda se conocía, pero no se aplicó a maquinarias, la introducción de hierro y herramientas, el uso, es muy importante, el uso del agua como fuerza motriz para mover máquinas como molinos, batanes, molinos de trigo, molinos de caña, batanes de paños, y aparte otros elementos como acueductos y puentes. Estamos en la redacción de un libro sobre la introducción y adopción del trigo, entonces, y los molinos hidráulicos por la población indígena de la Nueva España, particularmente en la Mixteca, donde se han conservado una serie de restos de molinos pequeños de un modelo que hemos podido determinar porque hay un tratado de hidráulica español del siglo XVI que se atribuyó por muchos años a Juan Turriano, que fue el relojero de Felipe II, pero que ahora se sabe, porque es anónimo, que es de un aragonés apellidado Lastanosa. Pero este tratado nos permite conocer los modelos de molinos que había en España en la época del contacto, en el siglo XVI, y hay allí un tipo de modelo de molino, de rodezno, que es idéntico a los restos que a través de recorridos de campo hemos localizado de esos viejos molinos mixtecos y en otras partes también a través de mapas y de algunos pequeños dibujos que aparecen en los códices, que sería pues largo de enumerar, pero también localizando las áreas del cultivo de trigo en la actualidad, junto con investigación en documentos de archivo y en fuentes primarias. Entonces esto es como un estudio monográfico para ver en concreto qué ocurrió con el trigo en términos de ampliación de la frontera agrícola, no solamente latitudinal, sino altitudinal, y es muy importante también por el asunto de los molinos y cómo los pueblos de indios adaptaron y construyeron estos pequeños molinos hidráulicos. Y bueno, en este mismo campo estamos usando, por supuesto, los que se llaman mapas códice, que son unos mapas pequeños que acompañan procesos sobre todo cuando los españoles pidieron mercedes de tierras para sus empresas ganaderas o agrícolas, se les daban mercedes, pero la legislación imponía a las autoridades reales que se tenía que consultar entre la población si no causaba perjuicio a los pueblos de indios, y entonces con frecuencia los propios pueblos que no estaban de acuerdo en que se diera una merced o un herido de molino para establecer un molino, por ejemplo, presentaban y eran admitidos como pruebas jurídicas mapas con elementos pictográficos, que son los que hemos llamado mapas códice.
Entonces estamos haciendo unos pequeños estudios con María Castañeda de la Paz y Miguel Ángel Ruz, dos investigadores de origen español que trabajan en México, estos análisis, pero en la misma línea, o sea, cómo la ganadería, los nuevos cultivos, el hierro, molinos, batanes aparecen en el paisaje indígena novohispano, junto con pues las nuevas formas de apropiación de la tierra, de despojo y apropiación del agua y de la tierra por los españoles. Así que termino este repaso, que me va a servir mucho para ver que creo que aquí debo terminar estos proyectos pronto, y quiero dedicar finalmente este reconocimiento a mis queridos maestros e interlocutores en algún tiempo ya desaparecidos: Pedro Armillas, Ángel Paler, Pedro Carrasco, Luis Reyes García, Guillermo Bonfil, Hernández X, el ingeniero Efraín Hernández X, y Miguel Ángel Martínez, que todos fueron personas con las que tuve trato siempre muy afable y de las que aprendí muchísimo. Quiero también dedicar este reconocimiento a mis amigos y maestros felizmente vivos: Arturo Argueta, Rafael Ortega, Artemio Cruz, Benjamín Ortiz Espejel, Jesús Cuevas, Bárbara Williams, Michelín Cariño, Rosalba Loreto, Sergio Guevara, con los que estamos haciendo ahí nuestros trabajos de historia ambiental. Y sobre todo, y también más bien, a mis nuevos amigos de la red del patrimonio biocultural, algunos de los cuales, o muchos de los cuales están aquí, que fundó el doctor Toledo. Y aquí en Morelia, mis dos grandísimos amigos que están aquí, que me acompañan, que siempre, bueno, ya desde hace varias décadas también nos conocemos y hemos andado mucho camino y aprendido siempre, el doctor Gerardo Sánchez Díaz y el doctor Napoleón Guzmán. Así que quedo muy agradecida con esta ciudad de nuevo, porque el año pasado los historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas me hicieron también un reconocimiento junto con otros colegas historiadores en esta ciudad donde mi madre nació estaba yo echando cuentas, hace 1 siglo y 1 año. Nació aquí por el Jardín de las Rosas. Yo digo que ha de estar haciendo algún trabajo a mi favor, porque los dos reconocimientos recientes han sido en esta ciudad que tanto quiero. Y finalmente, y ya para dejarlos descansar, quiero agradecer al CIESAS, que es mi institución desde hace 45 años, gracias a cuya generosidad puedo continuar activa, realizando investigación, formando estudiantes, publicando resultados, saliendo al campo, consultando archivos y escribiendo nuevos libros, y también asistiendo a congresos como este. Muchas gracias.